Muy buenas tardes con todos. A nombre de Audit Service and Certification, le damos la bienvenida a este webinar que tendremos el día de hoy con nuestra querida Caridad Molina. En este caso, para comentarles un poquito acerca sobre la exponente, Caridad es fundadora y gerente general de Lima Law Consulting. En este caso, ella es auditor jefe de la norma ISO Compliance, también es de la ISO 37301. Lleva más de 10 años de experiencia profesional en la ISO que les comentamos, en este caso compliance. En esta oportunidad ella nos va a hablar sobre el webinar que tenemos el día de hoy, que trata acerca de la importancia de los estándares internacionales en el mundo de compliance. Así que le damos la bienvenida a Caridad Molina para que pueda iniciar con este querido webinar que tenemos el día de hoy. Muchas gracias, Fiorella, por la bienvenida. Muy buenas tardes con todos. Es un placer encontrarnos el día de hoy aquí en este webinar organizado por Audit Service and Certification. Es nuestro segundo webinar, así que espero que, como en el primero, estemos entretenidos y se nos haga muy ameno. Bien, ya estamos todos conectados. Qué alegría ver a exalumnos, qué alegría ver a mucha gente conocida. Es un placer, como les decía, estar en esta tarde aquí con todos ustedes y vamos a hablar de la importancia de los estándares internacionales en el mundo del compliance. Como todos sabemos y como siempre solemos comenzar ya todos nuestros webinars y clases relacionadas con el mundo del compliance, sabemos que la corrupción es uno de nuestros problemas más importantes que nos enfrentamos como país y que por desgracia ha contaminado todas las esferas de la sociedad. Además, si no peleamos por acabar con la corrupción, acabaremos formando parte de ella. Si como organizaciones, tanto públicas como privadas, y como individuos, no somos capaces de ir poco a poco cambiando las cosas, pues nos veremos abocados a formar parte de esta corrupción. Además, este año estamos de celebración de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción, que está celebrando 20 años. Esta Convención de Naciones Unidas de la Lucha contra la Corrupción también se le denomina los Papeles de Mérida porque se firmó en Mérida, México, en el año 2003. Vamos a ver un pequeño vídeo que algunos de ustedes ya conocen, pero que siempre nos sitúa y nos contextualiza muy bien de por qué estamos como estamos en esta sociedad y por qué son tan importantes las normativas de compliance, de cumplimiento normativo y los estándares internacionales asociados con la misma. Pon mucha atención a este experimento social porque te abrirá los ojos a una de las razones por la cual estamos como estamos en esta sociedad. El tema es la corrupción. Le pedimos a 10 personas desconocidas que hicieran una fila horizontal y les explicamos que participarían en una carrera, en la cual el primero en llegar a la caja que estaba al fondo se llevaría 200 pesos que había adentro. Pero les explicamos que les haríamos 10 preguntas y que por cada pregunta en la que contestaran de forma afirmativa tenían que dar 2 pasos hacia adelante, y si la respuesta no era afirmativa, tenían que quedarse ahí quietos en su lugar. Esto claramente ponía a unas personas más adelante y a otras más atrás, pero de una manera causada por la corrupción. Para que fueran honestos consigo mismos y no se guiaran por lo que hacían los demás, les vendamos los ojos. Las preguntas fueron las siguientes. Da 2 pasos si alguna vez te ha parado un policía y le has dado dinero para que te deje ir. Da 2 pasos si alguna vez has comprado algo sabiendo que algo que compraste podía ser robado o lo obtuvo de una manera que era ilegal. Da 2 pasos si alguna vez has pagado para entrar a algún lugar al que no podías. Da 2 pasos si alguna vez has pagado para tramitar ilegalmente algún documento. Da 2 pasos si alguna vez has pagado para zafarte de algo que cometiste ilegalmente. Hicimos este experimento con 5 grupos distintos, y en todos el resultado fue similar. Unos acababan más adelante que otros, pero tristemente todos daban pasos. Incluso, uno de los grupos eran 10 estudiantes de Derecho, y no fueron la excepción a esta estadística.
Después de las preguntas, les pedí a todos que se quitaran las vendas y les comenté que si se sentían dignos de la posición en la que estaban y creían ser merecedores del dinero, salieran corriendo hacia él. Pon mucha atención a la reacción que estás viendo justo ahora, ya que como puedes ver, antes de salir corriendo, se voltean a ver unos a otros, y solo hace falta uno que se atreva a salir corriendo para que más del grupo se animen y se unan a este. Y es que tristemente, así es en esta sociedad. Basta conseguir a uno que no hace bien las cosas, para que otro se sume y así todos lo sigan y lo vean como algo tan normal. Y aunque duele aceptarlo, vivimos en una sociedad donde vemos la corrupción como algo natural, cuando en realidad no lo es. Y hemos llegado al punto en el que sin importar quién o qué me lleve de por medio, yo soy el que tiene que salir beneficiado. Pero así como tienes el poder de impulsar al corrupto, también tienes el poder de frenarlo, como en este caso, en el que la mayoría no lo apoyó y lo dejaron solo, haciéndolo darse cuenta que no estaba haciendo lo correcto. ¿Quieres los 200 o no? ¿No? Muy bien. Bueno, pues te felicito por tomar esa decisión. Bien, en este vídeo que seguramente nos haya hecho reflexionar, nos haya hecho preguntarnos o incluso nos haya hecho pensar en que determinadas conductas las hemos llevado a cabo, conocemos a alguien que lo haya hecho, nos pone en la situación de que estamos normalizando la corrupción en muchos aspectos. No solo la corrupción grande, ya los grandes escándalos, sino también el día a día, ya cuando nosotros nos planteamos o cuando en algún momento cruzamos esa línea porque todo el mundo lo hace y cometemos algún acto que sea poco ético o antiético o que sea inmoral o que sea ya una fuente o un tema ya más delictivo, estamos cruzando esa línea, pero vivimos en una sociedad donde se normaliza, donde el vecino de enfrente ya lo está haciendo y por qué nosotros no, o porque nuestra competencia lo hace y si no nos quedamos fuera de mercado. Son muchas las excusas para seguir hablando ya de esa normalización, pero es importante que todos seamos conscientes de dónde nos movemos. Y nos movemos en una sociedad, nos movemos en una situación en la cual ya 77 de cada 100 congresistas son percibidos como corruptos, 72 de cada 100 jueces son percibidos como corruptos o 71 de cada 100 empresarios son percibidos como corruptos. El problema lo tenemos encima de la mesa y lo tenemos en el sector público, evidentemente, que es donde más arraigado o donde más daño nos hace, porque al fin y al cabo están jugando con nuestros impuestos, con las contribuciones de cada uno de nosotros y también a nivel privado. Muchas legislaciones, como somos conscientes, entre ellas la de Perú, hasta hace relativamente poco no regulaba el soborno entre privados y eso evidentemente era una problemática porque cuando había un soborno, un cohecho con un funcionario público sí se consideraba a nivel delictivo, pero cuando era entre organizaciones privadas no pasaba al rango de delito. Gracias a todos los esfuerzos que se han llevado a cabo en diversos países, cada vez son más los que están regulados y ambos están contemplados como delitos. Pero es una labor de todos nosotros el cambiar estas percepciones y el entender pues, que esta percepción de los empresarios como corruptos, de las instituciones públicas como corruptas, hay herramientas para combatir, luchar y empezar a cambiarlo. En un mundo globalizado como en el que nos encontramos, donde estamos todos interconectados, donde a golpe de clic o de tweet o ya cualquier noticia la vemos en un segundo, nos comunicamos de un extremo a otro, ya no hay tantas fronteras, tenemos que empezar a hablar de conceptos como armonización, tenemos que hablar de homogeneización y tenemos que hablar de estandarización. Es importante tener en cuenta bien que la armonización, la homogeneización y la estandarización de las normativas, porque estamos en el mundo del compliance, nos ayuda
a poder internacionalizarnos, nos ayuda a protegernos como organizaciones, nos ayuda a mejorar enormemente nuestra reputación y nos ayuda también a que nos vean desde cualquier parte del mundo como instituciones públicas, como instituciones privadas o como sociedad de una forma distinta. Si nos vamos a la RAE y vemos cuál es la definición de estándar, vemos que, que sirve como tipo, como modelo, como norma, como patrón, como referencia. Hay muchos estándares internacionales y muchas organizaciones que emanan los mismos. Ya en este caso, en esta sesión en concreto, vamos a hablar de las ISOs como normas ya de estandarización que lo que hacen son homogeneizar, armonizar distintas normativas para que podamos estar en España, en Argentina, en Perú o en Dinamarca hablando en los mismos conceptos y bajo los mismos parámetros. Esa es la magia de los estándares internacionales que cada vez son más necesarios en el mundo del cumplimiento, cada vez son más necesarios para aprender a distinguir los riesgos desde el punto de vista legal a los que nos enfrentamos las organizaciones tanto públicas como privadas. Últimamente, a nivel institucional, por ejemplo, en la Unión Europea, se están estandarizando y armonizando muchos criterios vinculados a buena gobernanza, a temas medioambientales y a derechos humanos, y se están traspasando ya estos estándares internacionales para ser normativas internas de obligado cumplimiento para todos los estados, en este caso de la Unión Europea. Vemos los avances, los estándares internacionales también nos ayudan a adelantarnos, nos ayudan a mirar al futuro, hacia dónde vamos. Hay estándares ya y armonizaciones y homogenizaciones en muchísimas materias, ya a nivel, por ejemplo, contable, a nivel tributario, a nivel administrativo, y muchos convenios, tratados internacionales que jurídicamente son vinculantes. Pero los estándares internacionales, esas normas que son facultativas y que como organizaciones o como instituciones públicas decidimos acatar de forma voluntaria, nos llevan a un pasito más, nos llevan un escalón más que nos ayuda, como decíamos, indudablemente a reforzar nuestra reputación. 7 factores son los que comparten habitualmente todos estos estándares, es hacia lo que nos estamos moviendo, hacia lo que nos están mandando las buenas prácticas internacionales en el mundo del compliance, y estos 7 factores son los siguientes. Ya, en primer lugar, la claridad. Ya estamos pasando de intentar que los empleados o que los colaboradores o que los funcionarios no estén dentro de la toma de decisiones, estamos cambiando y especificando cuáles son las reglas del juego. Si yo quiero que un sistema de gestión de cumplimiento funcione adecuadamente, yo tengo que ser claro en los parámetros. ¿A qué nos referimos? Cuidado con los micrófonos, mis estimados. Sí, César, la estadística referenciada a Perú, contestando al mensaje, aprovechando ya la apertura de ese micrófono por ahí. Bien, como decíamos, claridad, claridad en las reglas del juego, claridad en las pautas. No hace falta que escribamos un manual de 500 páginas, lo que necesitamos es un instructivo que quede claro qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y a qué proceso aplica. Bien, tenemos que trabajar con el ejemplo. Aquí hacemos referencia a ese anglicismo que solemos utilizar mucho del tone at the top, a que necesitamos que los órganos de gobierno, ya la alta dirección, todo lo que son las jefaturas, las direcciones, el gerente general que tengamos, o los directorios, comisiones ejecutivas, etcétera, consejos de administración, dependiendo de la legislación y el país donde nos encontremos, funcionen adecuadamente y en el día a día vayan dando el ejemplo al resto de la organización. Tienen que ser los primeros en comprometerse con las nuevas reglas del juego y en el día a día ya predicar con el ejemplo, que muchas veces suele costar. También dentro de estos sistemas de gestión de cumplimiento necesitamos objetivos alcanzables. Decimos muchas veces que en el mundo del compliance aquello que no medimos no existe. Y por tanto tenemos que ser capaces no solo de hacer un seguimiento de nuestro propio sistema para valorar si es eficaz, para valorar si es eficiente, sino que tenemos que demostrar a los reguladores, tenemos que demostrar a los terceros que en realidad ya estamos dentro de lo que se llama la responsabilidad proactiva, que somos capaces
de alguna manera de acreditar que estamos haciendo, que estamos cumpliendo con una determinada norma o con un determinado estándar internacional y que además lo estamos haciendo bien. Por otro lado, otro de los factores es el compromiso por parte de las instituciones, el compromiso por parte de las organizaciones y el compromiso por parte de cada uno de nosotros. Ese compromiso tiene que ser algo visible, tiene que ser algo asertivo. Va a depender mucho de cada organización, de cada institución, cómo ponemos de manifiesto, desde el punto de vista de publicar en una página web una política antisoborno, por ejemplo, ya a un compromiso desde el punto de vista de un acto institucional o, por ejemplo, ya un discurso en una cena de Navidad. Hay muchísimas opciones para poder acreditar ese compromiso por parte de la organización y todos los miembros de la misma. Otro de los factores es la transparencia. Nos tenemos que manejar con transparencia en todo lo que hagamos. Es necesario que nos quitemos la venda de los ojos. Todos sabemos lo que pasa dentro de nuestra organización. No es un secreto, es más bien un secreto a voces. Entonces, es importante que transparentemos la realidad del día a día. Si sabemos que tenemos un problema que puede derivar simplemente por el rubro al que nos dedicamos o por el ámbito geográfico donde nos encontramos o simplemente por la cultura organizacional de nuestra institución o porque tenemos problemáticas o muchos conflictos de interés por ser una empresa familiar, cada uno dentro ya de sus parámetros, pero necesitamos esa transparencia, necesitamos que las cosas sean claras, necesitamos que se asuman ya que tenemos algún tipo de problema. Necesitamos también discusiones abiertas, recibir feedback. Yo puedo diseñar los mejores controles para evitar los riesgos de una determinada área, pero si esa área la estoy colapsando, estoy creando un cuello de botella, la estoy inundando de burocracia, ese control no está funcionando, ese control está ralentizando el negocio. Compliance tiene que ir alineado con el negocio, no es un stopper del negocio, no es poner palitos en las ruedas. Es necesario ya que se cuente con el punto de vista legal y con el punto de vista de compliance a la hora de la toma de decisiones y definiciones de estrategia dentro de las organizaciones y tiene que verse como un aliado. Por eso es necesario siempre tener un feedback, saber lo que opinan ya las áreas en las cuales hemos establecido determinados controles o en las que hemos detectado o levantado determinados riesgos. Nos tenemos que nutrir no solo de las cosas negativas, que a veces suele ser lo normal, ya que nos depara nuestro canal de denuncias, cuando tenemos quejas, cuando tenemos problemas, cuando hay incumplimientos, sino también las oportunidades de mejora a la hora de mejorar procesos, procedimientos, documentación. No hay nada más importante que una organización que medianamente tiene asimilado un sistema de gestión de compliance y cuando vamos a modificar, por ejemplo, la política de regalos o cuando vayamos a modificar o actualizar el código de ética, preguntemos dentro de la organización y demos un plazo por si alguien tiene alguna opción o alguna oportunidad de mejora que no estamos detectando. Os sorprenderíais mucho cuando se le da la oportunidad a las personas de poder valorar e involucrarse dentro de los procedimientos y de la documentación o de la protocolización de determinadas actividades dentro de las empresas. Y por último, la ejecución. ¿Qué quiere decir? El ejecutar lo que hemos puesto encima de la mesa. Si hay un incumplimiento y ese incumplimiento lleva aparejado un régimen sancionador, ese régimen sancionador lo tenemos que ejecutar, lo tenemos que llevar a cabo. No podemos establecer un sistema de gestión en el que no existan las consecuencias y en que en realidad pues las personas sepan que no importa porque simplemente ya está sobre el papel. Como todos sabemos, el papel todo lo aguanta, pero necesitamos en realidad que se pueda ejecutar, que se tome el control, que haya sanciones o que haya, en función de cada una de las organizaciones, o bien incluso un régimen de incentivos si tenemos la suficiente capacidad como para poderlo llevar a cabo e interiorizarlo adecuadamente. Bien, como sabemos, ISO es la Organización Internacional de Estandarización. Es una organización internacional no gubernamental
e independiente con una membresía en estos momentos de 168 organismos nacionales de normalización. ¿Qué significa? Que a cada país, a cada estado, lo representa su organismo de normalización. En el caso de Perú sería INACAL, en el caso de España es UNE, y cada uno de los países tiene diferentes organismos nacionales de normalización. Hay uno por país y son los que forman parte de ISO. Los que veis en rojo más oscuro son los miembros, ya los cuerpos miembros que llaman, que en realidad son aquellos organismos nacionales de normalización que están representando a su país y que tienen derecho a voto. Luego tenemos a los miembros corresponsables y a los miembros ya que son suscriptores. Ninguno de ellos tienen derecho a voto, pero participan en determinados comités o pueden estar al tanto de todas las actualizaciones en materia ISO, dependiendo de la envergadura y del país que estemos hablando. Como vemos, tenemos pues a la gran mayoría, esos 168 organismos nacionales de normalización que representan cada uno a un estado o a un país dentro de nuestro organismo internacional ISO. ISO a día de hoy tiene más de 24.843 estándares internacionales. ¿Qué quiere decir? Que cubre prácticamente todos los aspectos de la industria, todos los aspectos de la manufactura o todos los aspectos de la gestión y de la tecnología por parte de las organizaciones. Tenemos ISOs muy famosas, como por ejemplo pues la ISO de medio ambiente, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo o la ISO de calidad, entre otras. Hay 168, como decíamos, miembros o cuerpos, organismos nacionales de normalización que están representando a sus países y 817 comités y subcomités técnicos que lo que hacen es desarrollar, actualizar bien y proporcionar pues todas estas normativas para que estén al día y se puedan seguir cubriendo todos estos aspectos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué hablamos de ISO? Porque estábamos hablando de unos estándares internacionales que son facultativos, no son obligatorios, las organizaciones deciden si los quieren acatar o no, y estamos hablando de que en el momento en el que yo decido certificarme sobre una ISO en concreto, tengo una validación de otros 167 países. Y eso es importante a nivel nacional y a nivel internacional porque nos da una herramienta competitiva muy importante frente al resto de organizaciones que se parezcan a la nuestra o que estén en nuestro ámbito. Asimismo, mejoran, como decíamos, mucho aspectos reputacionales y también nos ayudan a ordenar la casa. De hecho, diría que es lo más importante. Cuando nos planteamos tener cualquier sistema de gestión de riesgos, en el mundo del cumplimiento estamos hablando de riesgos legales, pero cualquier sistema de gestión en general, sin importancia de qué ISO estemos hablando, lo que estamos también haciendo es ordenar la casa. Estamos estableciendo unas nuevas reglas del juego que todos tenemos que tener claras y que sean entendibles. Bien, si nos vamos a la línea del tiempo de nuestras ISOs de cumplimiento, lo que vemos es que en el año 2014 ya comenzábamos con la ISO 19600, era una normativa que ya está derogada, en el año 2021 la derogamos, pero la ISO 19600 hablaba sobre los sistemas de gestión de compliance, no era una ISO certificable, pero sí nos daba unas pautas ahora que determinadas instituciones o sectores, como por ejemplo el financiero, el asegurador, teníamos la obligación a nivel internacional de tener unas áreas concretas de cumplimiento, pues nos ayudaba a enfocar y a estructurar estas áreas de cumplimiento y estos sistemas de gestión de compliance a nivel de organización. En el año 2016, todos los profesionales del mundo del compliance aplaudimos esta ISO, la ISO 37001, digamos que es la más famosa en materia de compliance, es la ISO que habla sobre los sistemas de gestión antisoborno y que fue la primera vez en la que teníamos un estándar internacional muy acotado, con un sistema muy concreto, que era la lucha contra el soborno, tanto público como privado, y que nos ayudaba mucho como organizaciones a fortalecer los temas anticorrupción, dado que en muchos estados, en muchas legislaciones, no había una normativa propia como tal que pudiésemos vincular al mundo anticorrupción, salvo ya las normativas penales, pero que tampoco estaban debidamente reguladas en muchos aspectos.
Esta norma nos ayudó a armonizar criterios entre distintas legislaciones, nos ayudó a entendernos, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, ya operaciones cross-border, operaciones que están involucrando a dos países con normativas distintas, nos ayuda mucho a la hora de tener distintas filiales o matrices en países o en zonas geográficas diferentes y nos ayuda a entendernos sobre todo a nivel internacional. En el 2021 tuvimos dos ISOs, no solo una, dos. Ya en abril publicaron la ISO 30301. Esta ISO es la que viene a derogar la 19600. La 19600 ya no existe, está derogada y fue una actualización, dado que la 37001 tuvo tan buen calado y fue acogida inclusive por determinadas instituciones a nivel público y por distintos gobiernos como una pauta a tener en cuenta a la hora de contratar con el Estado o a la hora de que sus instituciones públicas ya de alguna manera tuviesen unos estándares de mercado más altos que la normativa interna, pues esta ISO 37301 copió parte del procedimiento de la ISO 37001 y además se volvió certificable. Por lo tanto, a partir de el 2021 tuvimos la ISO 37301 de sistemas de gestión de compliance que también es certificable. En el 2021, unos meses después, tuvimos la ISO 37002. La ISO 37000 es una ISO que no es certificable, pero que nos ayuda con los sistemas de gestión de denuncias. Cualquier sistema de gestión de compliance, incluyendo las ISOs 37001 y 37301, nos exigen como requisito que tengamos lo que llamamos el planteamiento de inquietudes. Esos canales, líneas éticas, canales de denuncias, como prefiramos llamarlos, los cuales tienen que dar soporte tanto a la interna como a la externa para que podamos conseguir determinados reportes o que las personas a la interna o a la externa, nuestras partes interesadas, nos puedan reportar cualquier incumplimiento de una normativa, cualquier incumplimiento de los procesos o algo que tenga que ver con nuestros sistemas de gestión de compliance. Estos sistemas de gestión de denuncias cada vez están más en boca de todos. Hay determinadas legislaciones que los están aprobando como obligatorios para empresas con un número mínimo de trabajadores o con unos ingresos mínimos, como es el caso de la Unión Europea. Desde el año pasado son obligatorios para muchísimas organizaciones dentro de los 27 estados de la Unión Europea y lo estamos viendo en distintas regulaciones como podrían ser los sistemas anticorrupción, las normativas vinculadas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas o simplemente ya a los canales o a las normativas vinculadas a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo o de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, dependiendo de la legislación en la que nos encontremos. Entonces, importante el tener un estándar internacional también para poder gestionar adecuadamente las denuncias en caso en que las tengamos. Las estructuras, tanto la ISO 37001 como la ISO 37301, 37001 sistemas de gestión antisoborno y 37301 sistemas de gestión de compliance, tienen una primera parte en la que tienen los requisitos. Ya es como que el cuerpo normativo, la norma como tal, la ISO 37001 y la 37301, se dividen en dos partes. Una primera parte, tenemos los requisitos que tenemos que hacer como organización. Yo tengo que hacer una contextualización, yo tengo que hacer un mapeo de mis partes interesadas, yo tengo que tener una política ya antisoborno, una política de compliance, yo tengo que hacer una evaluación de riesgos. Y luego tenemos una segunda parte que es una guía, son unas directrices, no son obligatorias y nos dan pautas. Por ejemplo, en relación con la evaluación de riesgos, pues nos dicen, si establecemos riesgo bajo, medio y alto, que sería una matriz de 3×3, pues es suficiente. O nos comentan, si tenemos que establecer controles financieros, pues hagamos ya y preocupémonos por la separación de funciones, veamos cómo está la contabilidad. Entonces nos dan pautas que no son obligatorias, pero sí nos dan muchas luces sobre qué espera la norma con el requisito que tengo que cumplir. Bien. También por la parte de la estructura, y esto sí es para las tres, porque es tanto para la ISO 37001 de sistemas de gestión antisoborno, la ISO 37301 de sistemas de gestión de compliance y la ISO 37002 de sistemas de gestión de denuncias, tienen lo que llamamos una estructura de alto nivel en ISO. ¿Qué quiere decir?
pues que los requisitos se recogen entre los capítulos 4 al 10 en el mismo orden. ¿Qué quiere decir? Capítulo 4, contexto; capítulo 5, liderazgo; 6, planificación; 7, apoyo; 8, operación; 9, evaluación de desempeño; y el 10, la mejora. Y por tanto permiten su fácil integración con otros sistemas de gestión. Como decimos, esto es lo que denominamos la estructura de alto nivel y la comparten las 3 ISOs de las cuales estamos hablando el día de hoy. En relación con la ISO 37001, como decíamos, la ISO 37001 fue una gran emoción cuando se publicó para los profesionales que nos dedicamos al mundo del compliance, y este sistema de gestión antisoborno nos daba un espacio, nos daba la capacidad de estructurar un sistema de gestión de compliance muy acotado, con unas reglas del juego muy claras, muy fáciles, ya muy entendibles. Y dentro del propio prólogo de esta ISO se habla de que las empresas tienen la responsabilidad de contribuir proactivamente en la lucha contra el soborno. Se habla además de soborno tanto en el sector público como en el sector privado. De hecho, se habla de todas las tipologías de soborno. A la interna, a la externa, que quiere decir cuando alguien intenta, por ejemplo, sobornar a uno de mis colaboradores o funcionarios; a la externa, cuando alguien dentro de mi organización interna intenta, por ejemplo, pues sobornar a un funcionario para conseguir una buena pro o un redireccionamiento de alguna licitación o para conseguir una licencia. Y estamos hablando tanto en el mundo privado como en el mundo público. Importante, siempre que estemos hablando del mundo de las ISOs nos dicen qué tenemos que hacer, pero no nos dicen cómo hacerlo. No establecen metodologías específicas. Nosotros tenemos que buscar la mejor metodología que se adapte a nuestra organización para poder implementarlas. Y es muy importante que, como estamos hablando de unas ISOs con un gran contenido legal, tengamos en consideración que siempre vamos a tener que aterrizarlas con la normativa local que nos esté aplicando. Bien, dependiendo del país en el que nos encontremos, tenemos que averiguar cuál es la normativa soporte. Por ejemplo, problemática que nos pasó en el 2016 cuando tuvimos esta ISO de sistemas de gestión antisoborno, la 37001. En el Perú, por ejemplo, teníamos regulado el soborno público, el cohecho, en el Código Penal, pero no había una regulación sobre soborno privado. Y tampoco había una normativa de las denominadas anticorrupción dentro de la legislación interna. Había un borrador, una norma que había salido, que no entraba en vigor y no parecía que fuese a entrar en vigor. De hecho, tardó 2 años en entrar en vigor, como es la ley 3424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y es el equivalente a una norma anticorrupción en el Perú. Y hasta septiembre del 2018 no tuvimos regulado a nivel penal el soborno entre privados. Entonces, a la hora de implementar estos sistemas de gestión antisoborno, las consecuencias en la evaluación de riesgos eran muy distintas porque los impactos cambiaban muchísimo si estábamos hablando del sector público o si estábamos hablando del sector privado. Ahora que ya tenemos todo regulado a nivel penal, sobre todo, no solo administrativo, los impactos y la evaluación de riesgos es un poquito ya más simétrica y no quedaba tan extraña. ¿Bien? Esto nos ha pasado en distintas legislaciones. Como decimos, estos estándares internacionales siempre los tenemos que terminar de aterrizar en el ámbito geográfico en el que nos encontremos. ¿Qué nos permite el tener un sistema de gestión antisoborno? Lo que nos permite es establecer una cultura de integridad. Nuestros sistemas de gestión de compliance, con independencia de la ISO que estemos hablando, nos ayudan a mejorar nuestra cultura del cumplimiento, nos ayudan con esa cultura de integridad, transparencia, honestidad y cumplimiento. También nos ayudan a evitar y a mitigar los riesgos si somos capaces de analizar, de anticiparnos a esos potenciales riesgos de soborno, pues evidentemente somos más conscientes de a qué nos estamos enfrentando y cómo estamos. También nos mejora la reputación de la organización y nos ayuda a mejorar nuestra forma de enfrentarnos cuando aparecen las situaciones, porque estas normas no solo son de establecer unos códigos, sino que tenemos que dar las herramientas a cualquier colaborador dentro de la organización para que sea capaz de enfrentarse, en este caso, a un
una petición o a una situación que haya una involucración de un tema de soborno, como decimos, tanto público como privado. Cambiamos de tercio. ISO 37301, 2021, sistemas de gestión de compliance, que viene a derogar, como recordamos, la 19600. Este sistema nos ayuda a las organizaciones a desarrollar y difundir una cultura positiva del compliance, teniendo en cuenta pues, que tenemos que hacer una gestión eficaz y sólida de los riesgos. Igual que hablábamos que la ISO 37001 era un sistema acotado, un sistema de gestión antisoborno, es lo que llamamos una ISO de compliance con apellido, solo nos vamos a enfocar en todas esas conductas, actividades vinculadas con el soborno. Esta ISO nos abre muchísimo más el campo. ¿Qué quiere decir? Que la ISO 37301 es una ISO genérica, es una ISO en la que yo tengo que decidir qué bloques normativos voy a tener dentro del ámbito de aplicación de esta normativa, lo que conocemos como los objetivos compliance. Y como organización yo voy a tener que decidir a qué estoy más expuesto, porque no es lo mismo ser una minera que una inmobiliaria, que una constructora, que un estudio de abogados. Entonces es importante ser conscientes de qué normativa es la que mayormente nos está impactando para poder desarrollar un sistema de gestión de compliance adecuado para nuestra organización. ¿Y es una oportunidad esta ISO 37301? Sí. ¿Es mucho más compleja que la ISO 37001? También. ¿Por qué? Pues porque podemos ya irnos por las ramas muchas veces, podemos intentar abarcar más de lo necesario y tenemos que estructurar y definir adecuadamente cuál va a ser nuestra política de cumplimiento, nuestra política de compliance. Nos ayuda a mejorar oportunidades de negocio, porque vamos a ser mucho más transparentes, vamos a tener regulados estos riesgos a nivel legal mucho mejor. Nos va a ayudar con la sostenibilidad, nos va a ayudar a mejorar la reputación y proteger la reputación de nuestra organización, la credibilidad también de la misma. Tenemos que demostrar el compromiso en la gestión de riesgos de cumplimiento de una forma eficaz y eficiente. Aumenta la confianza de terceras partes en la capacidad de la organización para tener un éxito sostenido y minimiza evidentemente los riesgos a que tengamos una infracción que nos conlleve costos, que nos conlleve daños reputacionales o que nos conlleve incluso daños operativos. La ISO 37301 está basada en unos principios, como decimos, es una ISO más moderna, está también vinculada a temas de gobernanza, a temas también de sostenibilidad y nos basamos en los principios de integridad, de buena gobernanza, de proporcionalidad, de transparencia, de rendición de cuentas y de sostenibilidad. Entonces es importante que para entrar en este ciclo de mejora continua, en el que siempre tenemos que tender en nuestros sistemas de gestión de compliance, pues podamos ya basarnos y tener muy claro también los puntos o apuntalarnos en el liderazgo, en la gobernanza y en la cultura de nuestra organización para poder integrar una ISO de esta envergadura. Vamos a ver un pequeño ya ejemplo, porque muchas veces hablamos, ¿no?, de estas normativas, sabemos que estas normativas nos obligan a evaluar riesgos, nos obligan a priorizarlos, nos obligan a ver a lo que estamos expuestos y luego nos obligan a tener un plan de acción, porque tenemos de alguna manera que mitigar esos riesgos para intentar bajar la exposición de nuestra organización con esos riesgos. Tengamos en cuenta que el riesgo cero no existe, vamos a poder mitigar siempre y que nuestros riesgos bajen a un umbral tolerado para nuestra organización, pero siempre vamos a tener estos riesgos. Lo que nos piden ambas ISO, tanto la 37001 como la 37301, es que diseñemos controles. Controles entendidos en el gran sentido de la palabra control. Designar un oficial de cumplimiento antisoborno es un control. Configurar nuestra política de regalos, cortesías e invitaciones es un control. Tener un procedimiento de separación de funciones es un control. Ya el establecer una política de conflicto de interés es un control. Entonces, todo, ya capacitar es un control. El canal de denuncias es un control. Entonces, entendiendo los controles desde ese punto de vista, cada eslabón de la cadena cuenta. ¿Qué queremos decir? Imaginemos un proceso de compras, normal y corriente. Tenemos a una persona que determina, por ejemplo, que tenemos que comprar sillas y
vamos a solicitar cotizaciones, vamos a negociar con el proveedor y vamos a firmar una orden de compra. Llegarán las sillas, llegará la mercadería, contabilizaremos la factura, prepararemos la lista de pagos y autorizaremos los pagos, ¿cierto? Esto es un proceso normal y corriente de compras. ¿Y a qué nos referimos con que cada eslabón de la cadena cuenta? Si nosotros nos leyésemos el anexo de la ISO 37001 o de la ISO 37301, veríamos que dentro de los controles financieros nos comentan pues, que sería ideal que estableciésemos un control de doble firma, que significa que a la hora de autorizar los pagos no solo sea una persona, sino que haya un doble chequeo a la hora de autorizar o una responsabilidad solidaria a la hora de autorizar o simplemente que haya un doble control o dos firmas para autorizar esos pagos. ¿Es un control válido? Por supuesto. De hecho, si no lo tenemos, lo deberíamos de implementar porque es un riesgo tener solo una persona autorizando pagos. Pero ¿qué pasa si nuestra lista de pagos no está blindada automáticamente? Si a mí se me puede colar una línea o alguien nos puede colar una línea con un pago que no deberíamos de estar haciendo como organización. ¿Qué pasa si la factura no es real? O si la factura es real, pero de una empresa que sí existe, pero que no está prestando servicios. ¿Qué pasa si no hay una verificación independiente de que en este caso hemos recibido las sillas y que las sillas están bien? ¿Qué pasa si quien firmó la orden de compra para solicitar estas sillas, para poder comprarlas, en realidad dentro de nuestra organización no tiene ya el poder de decisión para poder comprarlas? ¿Qué quiere decir? Si no tenemos en orden los Delegation of Authority o la separación de funciones o quién puede hacer qué dentro de la organización a nivel interno. ¿Qué pasa si no hay independencia entre quien solicita las cotizaciones y quien negocia con el proveedor? ¿Y qué pasa si quien pidió las sillas no tenía poder dentro de la organización para pedirlas? Entonces, si ponemos el control de doble firma, está fenomenal. Pero si alguno de nuestros eslabones en la cadena está viciado, tenemos un problema. Si yo soy una organización donde en el área de finanzas el director de financiero o de tesorería tiene los mismos accesos que el practicante, tenemos un problema. Entonces, como esto le pasa a muchas organizaciones, tenemos que ser capaces de seguir la cadena. Tenemos que ser capaces de establecer el flujograma de cada uno de nuestros procesos dentro de la organización para detectar dónde están las fallas. Desde el punto de vista del cumplimiento, lo que hacemos es poner candados. Lo que hacemos es ver si realmente tenemos o no un conflicto. Si yo no tengo bien diseñada la separación de funciones dentro de la organización, lo que tengo es un conflicto de interés latente. Si yo no estoy verificando o soy una organización que no tiene un programa de contabilidad sólido o que no tengo recursos simplemente porque soy una entidad pequeña, cada uno tiene que adaptarse ya a sus necesidades y a sus recursos. Pero es importante que valoremos dónde están nuestras fallas, como decimos, sobre todo además en aquellos procedimientos que son de alto riesgo, como sería un proceso de compras prácticamente en todas las organizaciones, tanto públicas como privadas. Y por último, para ir cerrando este webinar, vamos a hablar de la ISO 37002. La ISO 37002, como decíamos, no es una ISO certificable, pero nos ayuda con el sistema de gestión de denuncias. Nos ayuda a que como organizaciones podamos establecer, podamos implementar, mantener y monitorear el sistema de gestión de denuncias de irregularidades. ¿Qué quiere decir? Pues que debemos tener tanto a la interna como a la externa un canal de comunicación. Ojalá fuéramos omnipresentes, pero no es algo que pueda pasar. Si estamos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista operativo, incluso desde el punto de vista de cumplimiento o financiero, y trabajamos, por ejemplo, en una constructora, lo normal es que no estemos a pie de obra. Entonces, hay muchas cosas que en el día a día se nos escapan y es normal. Los canales de denuncias funcionan para conseguir distintos objetivos. Entre ellos ya es una fuente de información que de otra manera no podríamos disponer. También sirven para garantizar el anonimato, para cubrir y proteger ya a las víctimas o a las personas que están denunciando,
alienta y facilita la denuncia de irregularidades, protege a los denunciantes, a las partes interesadas en su caso, asegura que las denuncias se traten de manera adecuada, porque hay unos procedimientos internos para ello, mejora la cultura organizacional y la gobernanza y reduce los riesgos de irregularidades. Problemáticas de estos canales de denuncias, pues que todavía no tenemos esa costumbre y nos cuesta mucho utilizarlos. Nos dan mucho miedo las represalias, nos dan mucho miedo las consecuencias, el que dirán, si resulta que estoy denunciando o que estoy poniendo de manifiesto una irregularidad de mi compañero de trabajo. Entonces cuesta bastante y en estadísticas estamos muy mal. Ya las últimas estadísticas publicadas, que fueron ya hace un par de años, apuntan a que más del 93% de las irregularidades, incumplimientos, etcétera, no se comunican por los canales de denuncias. Entonces es un trabajo que hay que hacer a la interna de las organizaciones para demostrar que sí se van a cuidar a las personas, que no va a haber represalias, que se garantice el anonimato y que se cuiden, porque es una fuente de información muy importante dentro de los sistemas de gestión de compliance y también, como decimos, hay una ISO específica, una ISO que se afianza bajo los principios de confianza, de imparcialidad y de protección. Ya son necesarios para poder entrar también en nuestro ciclo de mejora continua y también para que estos sistemas de gestión de denuncias pues funcionen adecuadamente, desde el punto de vista de establecer el canal como tal que sea más adecuado para nuestra organización, cómo estructurar un procedimiento, hacerlo público, por ejemplo, vía web o vía redes sociales y establecer cómo vamos, qué va a pasar una vez que me llegue la denuncia, o sea, cómo vamos a actuar, cómo va a ser mi procedimiento para poder abordar ya esa inquietud, esa denuncia o lo que nos pueda llegar a través de este canal de denuncias. Y por último, dentro de nuestros sistemas de gestión de compliance, con independencia de que estemos hablando de nuestra ISO 37001, sistemas de gestión antisoborno, de nuestra ISO 37301, sistemas de gestión de compliance, o de nuestra ISO 37002, sistemas de gestión de denuncias, tenemos que entrar en lo que llamamos el ciclo de Deming, el PDCA, PDCA, como lo queramos llamar, pero que es el ciclo de mejora continua. Vamos a planear qué hacemos, vamos a levantar la información, vamos a evaluar riesgos, vamos a determinar cómo lo hacemos, ya cómo podemos ejecutar, cómo vamos a minorar esos riesgos, qué vamos a implementar y qué no vamos a hacer, cómo vamos a monitorearlo, cómo vamos a verificarlo y una vez que se detecten pues, determinados incumplimientos o determinadas cosas que no están del todo bien, a raíz de auditorías, verificaciones, supervisiones, diagnósticos, etcétera, pues volvemos otra vez a empezar ya a reevaluar. Tenemos que tener en cuenta que aquello que no identificamos adecuadamente no lo vamos a poder definir, aquello que no definamos adecuadamente es muy complicado que lo podamos medir, aquello que no hayamos medido adecuadamente no lo vamos a poder controlar y aquello que no podamos controlar no lo podemos mejorar. Si queremos mejorar nuestros sistemas, vamos a tener que aprender a controlar. Si los queremos controlar, tenemos que aprender a medir, a establecer KPIs, indicadores, etc. Si los queremos medir, tenemos que aprender a definir adecuadamente qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cuáles son nuestros recursos y para poder definir nuestro plan de acción tenemos que identificar adecuadamente nuestros riesgos, nuestras capacidades, cómo somos como organización para tener un sistema de gestión de compliance robusto. Y por último, nos despedimos pues, con una frase de Antonio Machado, despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. No es el implementar a la loca y a la tremenda un sistema de gestión de cumplimiento o cualquiera de las 3 ISOs que hemos comentado. Es comenzar, es empezar a plantearnos que hay una forma distinta de hacer las cosas y que poco a poco podemos ir evolucionando. No necesitamos un sistema integral ya de cumplimiento de la noche a la mañana. Lo que necesitamos es que nuestra organización empiece a cambiar y a hacer las cosas bien. Muchísimas gracias a todos. Fiorella, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Caridad, en verdad, por este webinar sobre la importancia de los estándares internacionales en el mundo compliance. Y bueno, a continuación podríamos pasar a lo que viene a ser la ronda de preguntas, si es que algún participante
tiene alguna duda sobre lo que se ha hablado el día de hoy en el webinar o alguna duda adicional, puede levantar la mano del Zoom para que, bueno, Caridad lo pueda responder y pueda resolver su duda. Comenta César que si sabemos si en Perú contamos con organismos certificadores de la ISO 37301. César, sí, hay muchas organizaciones que cuentan con la posibilidad de poder certificar a las empresas, tanto públicas como privadas, bajo la ISO 37301. Casi todas son organizaciones internacionales, organizaciones como con la que nos encontramos colaborando ya el día de hoy, como Audit Service and Certification, porque ya cumplen con los estándares internacionales. Entonces es importante que siempre busquemos una organización que tenga la capacidad de poder certificar en estas ISOs internacionales. No importa que nos certifiquemos en la norma técnica peruana o en la ISO, porque son la misma normativa. Una ya es a nivel internacional, la otra es a nivel nacional, pero en realidad estamos hablando del mismo estándar. Bien, otra vez César, muchas gracias por todas las preguntas. ¿Se puede certificar procesos como en otras normas ISO? Sí. En cualquiera de ellas, y estoy hablando de la ISO 37001 de sistemas de gestión antisoborno y la ISO 37301 de sistemas de gestión de compliance, en ambas tenemos que definir como organización cuál va a ser nuestro alcance. ¿Qué quiere decir? Tenemos que definir ámbito geográfico y ámbito procedimental. Tenemos que ver, por ejemplo, si queremos, por ejemplo, certificar nuestro proceso de compras, o si queremos certificar una oficina concreta, o una fábrica concreta, o un área. Podemos, por ejemplo, certificar el área de recursos humanos con todo lo que conlleva. Entonces vamos a poder definir el alcance a nivel procedimental, a nivel de procesos o a nivel de ámbito geográfico. Para definir el alcance, al igual que en otras ISOs, podemos definirlo de esta forma. Problemática, pues que como estamos hablando de normativas de compliance, el hecho de decir que tengo un certificada, por ejemplo, mi proceso de licitaciones, lo tengo certificado en el sistema de gestión antisoborno y el resto de la organización no, queda un poquito mal. No es de buen recibo. En la ISO 37301, como aplica o de alguna manera el ámbito de aplicación es mucho mayor, sí se están restringiendo más las organizaciones, sobre todo al inicio. En la ISO 37301 no es conveniente certificar solo un proceso, lo ideal es certificar a toda la organización, pero también hay muchas organizaciones que están muy segmentadas, que tienen operaciones en muchas provincias, por ejemplo, o en ámbitos geográficos distintos y comienzan a lo mejor con una sede central o con una oficina central y luego van ramificando o de alguna manera ya van utilizando y apalancándose en ese sistema ya certificado.